has llamado a atravesar los muros de mi temor. Me has dicho, sé fuerte y valiente, aquí estoy. En la oscuridad del valle estás ahí, en la cima del monte estás ahí. Cuando creo que estoy solo, estás ahí. Estás ahí. Muy buenas noches, querida familia de Clamor y Súplica a Dios. Voy a ser su moderadora para esta noche. Mi nombre es Cristina Pacheco y es un privilegio para mí estar nuevamente con ustedes. El tema que traigo para esta noche es hermenéutica bíblica. Pero antes me voy a permitir realizar una oración. Inclinemos el rostro. Padre Celestial, esta noche te amamos, te adoramos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Venimos a aprender de tu palabra, a aprender de la interpretación de tu palabra. Permite que lo que hagamos, lo hagamos con integridad, de tal manera que te agrades tú, que seas glorificándote tú. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, querida familia, primero me voy a permitir a dar la definición de hermenéutica. Se refiere al arte de interpretar textos, bien sean de carácter sagrado, filosófico o literario. A través de la hermenéutica se pretende encontrar el verdadero significado de las palabras, tanto escritas como verbales. Bueno, voy a realizarles la clasificación de hermenéutica. Existe una hermenéutica bíblica, una hermenéutica filosófica y una hermenéutica jurídica. ¿Qué es la hermenéutica bíblica? Tiene como propósito el estudio de los principios, reglas y métodos para realizar una adecuada interpretación de los textos bíblicos, a fin de comprender su significado. Y la hermenéutica filosófica se puede definir como una corriente filosófica aplicable al análisis de las ciencias humanas para interpretar y comprender los hechos humanos, teniendo en cuenta el contexto sociohistórico en el que ocurren. Y como último, la hermenéutica jurídica, que no es otra cosa sino el estudio de las reglas y los métodos para la interpretación de los textos jurídicos. Su objetivo es que la interpretación de este tipo de textos no se realice con base en criterios subjetivos que puedan modificar el significado original de los textos. Bueno, ya adentrémonos con nuestra hermenéutica bíblica. Pues hermenéutica es interpretación de la palabra, de la Biblia. Volvemos a repetir entonces, querida familia. Queda claro, hermenéutica es interpretación, traducción y darle sentido a lo que estamos leyendo, ¿vale? Entonces vemos que encontramos esa palabra de hermenéutica en la Biblia y la encontramos en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11. Entonces literalmente en mi Biblia dice, el que tenga el don de la palabra, que use de él como el que comunica palabra de Dios. El que presta un servicio, que lo haga como mandatario de Dios. De mandatario, que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual se debe la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, querida familia, esta persona que quiere ser ese intérprete tiene que ser una persona humilde, tiene que ser una persona objetiva, tiene que ser una persona que tenga conocimiento. Ese intérprete tendría que saber, bueno, ¿en qué idioma se escribió la Biblia? Bueno, se escribió en hebreo, se escribió en arameo, se escribió en griego. Sabiendo que la mayor parte del Antiguo Testamento se escribió en hebreo.
que el Nuevo Testamento se escribió en griego y también partes de los libros de Esther y de Daniel, y que el arameo, con el idioma arameo, se escribieron fragmentos de Esdras, de Daniel, de Jeremías, de Génesis y el original de Mateo. También es bueno saber que los lugares en donde se escribió la Biblia fue en Palestina, en Egipto. Según los historiadores, el Antiguo Testamento fue escrito en Palestina y en Egipto. El Nuevo Testamento fue escrito en Palestina, en Asia, en Grecia y en Macedonia. También es bueno saber más o menos en qué tiempo se empezó a escribir. El Antiguo Testamento en el año 100 antes de Cristo. El Nuevo Testamento aproximadamente 100 o 150 años después de Cristo. Tendríamos que saber también pues muchas características de nuestros personajes, de David, quién fue, pastor, músico, guerrero, poeta, rey, bueno, Pablo, quién fue, qué profesión tenía, Marcos, Santiago, bueno, tendremos que saber y aterrizar muchos de nuestros personajes de la Biblia. Y como nos lo dice Romanos 3, versículo 4, pues la escritura es infalible. ¿Qué significa eso? Literalmente, Romanos 3, versículo 4. Nunca jamás, pues es necesario reconocer que Dios es leal y los hombres desleales, como dice la escritura. Tus palabras demostrarán que eres inocente y saldrás vencedor en el juicio. O sea, esto quiere decir que la escritura infalible y está escrito, 1, no se equivoca. 2, no miente. Y 3, no tiene error. Tenemos algunas reglas de la Biblia y pues una de ellas, la Biblia se interpreta consigo misma. Eso lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Y la Biblia tiene también sus límites. Eso lo encontramos en Primera de Deuteronomio. Quiero compartirles los requisitos de este hermeneuta o intérprete, que sería bueno pues decir, bueno, quiero ser un hermeneuta o quiere ser un intérprete, es igual. Hay dos tipos de requisitos, unos requisitos generales y unos requisitos específicos. Me voy a permitir especificar cuáles son los requisitos generales. Como ya lo había dicho, este intérprete o hermeneuta tiene que ser humilde. Entonces vamos a ver en qué parte de la Biblia encontramos esa humildad. La vemos en Mateo 11, versículo 29. Literalmente, cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy afable y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Entonces, repetimos, este es el primer requisito, ¿sí? De esos requisitos generales, humildad. Vamos a ver con el segundo, que se llama objetividad. Literalmente, con objetividad, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, el que tenga el don de la palabra, que use de él como el que comunica palabra de Dios. El que presta un servicio, que lo haga como mandatario de Dios, de manera que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, el cual se debe la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y el último es libre de conflicto de intereses. Entonces, con este requisito que hablamos de generales es humildad, objetividad y libre de conflicto de intereses. Vamos a ver ahora cuáles son los requisitos específicos. También son 3. El de capacidad espiritual, el de integridad y propósito de la hermenéutica. Entonces, vamos a ver en dónde encontramos, en qué pasaje encontramos capacidad espiritual. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Literalmente,
El hombre mundano no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Son locura para él y no puede entenderlas, ya que hay que juzgarlas espiritualmente. Entonces, querida familia, con estos requisitos específicos de capacidad, de integridad y de propósito de la hermenéutica, pues podemos llegar a concluir que el propósito del hermeneuta o intérprete es que llegue a ser una persona que transfiera lo que verdaderamente el Señor quiere que yo comunique, que yo sea intérprete, que yo diga lo que de verdad está en la Biblia. No a mi conveniencia, ni por dinero, ni por statu quo, etc. Acá las exhortaciones que me trae el Señor es que yo no puedo ir a la Escritura a preparar un mensaje que diga lo que yo quiero que diga. No, yo tengo que ir es a la Biblia, a las Escrituras, a estudiar lo que dicen las Escrituras y transmitir lo que dicen las Escrituras. ¿Vale, familia? No añadir ni una coma. Entonces la exhortación es a escudriñar la palabra, las Escrituras, a interpretarlas tal y como está en la Escritura, en la Biblia. Recordemos a Pablo, todas las batallas que él ganó, pero con obediencia espiritual y sin levantar ni siquiera una arma. Exhortación, hermanos. Entonces, simplemente nosotros estar libre de conflicto de intereses, no acercarnos a la Escritura tratando de defender una postura mía, sino que sea lo que dice, lo que nuestro Padre Celestial quiere que transmitamos. Exhortación. Entonces, estamos leyendo, querida familia, el libro, las Escrituras de Dios, que fue escrito para un pueblo que era totalmente diferente en el contexto religioso, cultural, histórico, lingüístico de ahora, pero igual nosotros, eso es lo que realiza el intérprete, en poderlo bajar a nuestra realidad o a nuestra propia vida. Entonces la Biblia es obra no de un hombre, ni de un lugar, ni de un idioma, sino como ya lo vimos, de muchos hombres, de muchos idiomas, de muchos lugares, pero que hablan de una única cosa, nuestro Padre Celestial, Dios. Exhortación, Dios se agrada cuando nosotros damos el mensaje tal y cual como Dios lo quiere. Otra exhortación, la hermenéutica busca ir más allá del significado literal de los textos, ya sean sagrados, filosóficos o jurídicos, para desentrañar su mensaje y revelar su verdadero sentido. Exhortación. El propósito de la hermenéutica bíblica es que nos protege de hacer una mala aplicación de las Escrituras o de tener una inclinación a cambiar nuestra comprensión de la verdad. La palabra de Dios es verdadera. Juan capítulo 17, versículo 17. Por tiempo voy a solamente a dar los pasajes porque pues el tiempo apremia, querida familia. Bueno, querida familia, les voy a compartir los tipos de hermenéutica bíblica. Hay una hermenéutica literal, hay una hermenéutica moral, alegórica y mística. Entonces, la literal, pues es la interpretación literal, sostiene que las palabras o los pasajes deben tomarse de acuerdo a su significado, el cual es fiel reflejo del contexto histórico. En cuanto el tipo moral, se enfoca en que las interpretaciones deben tener en cuenta que en la Biblia hay diversas enseñanzas relacionadas con la ética que deben ser extraídas. Y la alegórica. La exegesis alegórica se refiere a que el análisis debe hacer énfasis en la información que está oculta entre líneas, estando por lo general relacionada con el carácter religioso de la Biblia. Y la mística, que es la exegesis mística, se basa en una interpretación de los libros sagrados. Entonces recordemos, tipos de hermenéutica bíblica: literal, moral,
alegórica y mística. Entonces, recapitulemos que la hermenéutica bíblica es la ciencia de la interpretación de la Biblia y los métodos que esa interpretación. Querida familia, ya para concluir entonces, todos usamos algún tipo de hermenéutica cuando nos acercamos al texto bíblico. La pregunta es, ¿estamos utilizando una buena hermenéutica? Hay 3 pautas. La primera es asumir que la Biblia en general dice lo que significa, es decir, la Biblia generalmente se debe interpretar literalmente tomando el significado simple del pasaje sobre una interpretación esotérica más complicada o menos que obviamente sea simbólico o una forma de hablar. La segunda es un consejo, es considerar el pasaje en contexto, cuál fue el contexto histórico, quién lo escribió, a quién le escribían, si alguien, por qué, cuál fue el contexto cultural que estaba pasando en ese momento. ¿Vale, querida familia? Como tercero, es esencial interpretar el pasaje dentro del contexto de la Biblia misma, qué versículos preceden y siguen al pasaje, de qué trata el pasaje en su conjunto, qué hay del libro, hace referencia a una parte diferente de las escrituras. O sea, nos tenemos que enfocar y darnos respuestas a todas esas preguntas para poder llegar a nuestra pregunta. Exhortación, queridos hermanos, interpretar mal el mensaje central de las escrituras guía a la perdición. Eso lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo del 14 al 16. Sin duda, querida familia, Dios es el que inspiró las escrituras y espera que honremos el mensaje que originalmente dio para el beneficio de la humanidad y su gloria. Querida familia, las malas interpretaciones de la Biblia, ¿a qué nos pueden llevar? A alejarnos de ese mensaje bíblico. ¿Y qué somos nosotros sin Dios? Nadie. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios, ¿qué somos? Querida familia, me hago esa pregunta. Nada. Entonces, con esta hermenéutica bíblica, lo que buscamos es evitar interpretaciones erróneas de las escrituras y enseñanzas equívocas. Cuando se utiliza una metodología adecuada de interpretar las diferentes personajes, pues de esta manera estamos dando esa aplicación a esa hermenéutica, que es lo que nos está pidiendo el Señor, ser intérpretes. O sea que lo que buscamos con esta hermenéutica es interpretación, traducción, dándole sentido a lo que estamos leyendo. Bueno, ya mi invitación para despedirme es que cada uno de ustedes como hermosa familia pues tenga claro la hermenéutica bíblica, que desempeña un papel esencial en la interpretación divina de las escrituras, que nos ayuda, familia, a entender el mensaje original que Dios quería transmitir a través de los escritores bíblicos, como lo pudimos ver, evitando malas interpretaciones y enseñanzas erróneas, y nos capacita para aplicar los principios bíblicos en nuestra vida cotidiana, y a que estudiemos todos los días, a que estudiemos, escudriñemos la palabra, para de esta manera darle aplicación, aplicabilidad, la hermenéutica bíblica, con esta hermenéutica bíblica, con esta interpretación, podemos acercarnos más a la verdad divina y experimentar la transformación que solo la palabra de Dios puede ofrecer. Querida familia, les envío un fuerte abrazo, les deseo millones y millones de bendiciones en todas las áreas de sus vidas y que Dios los siga bendiciendo, protegiendo y resguardando. Gracias infinitas por escucharme. Excelente noche, descansen en la paz del Señor. Amén, amén.